Hola, hola, buenos días. Hola Dana, Lina, Lisi, Karen, Juanpa, Cami, ¿cómo están? Qué bueno leerlos hoy. Saludamos a Andre, a un tal Burgos, Sara Arias, Salo y a todas las personas que se van conectando. Buenos días. Y bueno, mientras se van conectando, felicitamos a Julián, que fue el ganador de la trivia de hoy. Muy pilo, bien. Habían unas que yo veía que a Dana le llegaba más tardecito la respuesta, pero ustedes todos estuvieron súper atentos y súper filosos, entonces los felicito. Bueno, entonces, como todos ustedes están muy juiciosos y hoy se conectaron muy puntual, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Voy a pausar por aquí, listo. Entonces, nuestra clase de hoy, como bien ustedes lo saben, es sobre el libro de Josué. La clase pasada, Cami nos habló del libro de Josué, un intro, y dentro de ella nos compartió una estructura que tiene este libro. Y dentro de esa estructura, ella nos mencionaba que del capítulo 1 al 5 se habla de la tierra prometida y del 6 al 12 se habla de la conquista. Entonces, antes de iniciar, pues me gustaría mencionarles estas dos divisiones y hacer una vista panorámica por estos 12 capítulos. Sé que los devocionales hasta el momento los hemos hecho hasta el 11, pero la clase de hoy va hasta el 12. Entonces, en el capítulo 1, si ustedes tienen ahí su Biblia y quieren irme acompañando, lo pueden hacer. Y si hay algo increíble o que les llamó mucho la atención, también lo pueden escribir ahí en los comentarios. En el capítulo 1 de Josué vemos que Dios está con Israel y el Señor le recuerda a Josué que así como estuvo con Moisés, así mismo estaría con él. Eso lo especifica el versículo 5. Pero también en este capítulo nos dice, Dios le dice a Josué, en diferentes momentos que ha registrado, sé fuerte y valiente. Y básicamente esto se relaciona a obedecer las instrucciones, a estudiar y meditar en la palabra. Era lo que el Señor le decía a Josué, porque solamente así prosperaría y le iría bien. Pero algo muy importante es que le dice también, yo estoy contigo, o sea, no simplemente sé fuerte y valiente y ya, sino yo estoy contigo. Y también, ya lo último de este capítulo, vemos que Josué da indicaciones al pueblo y se prepara para el cruce del río Jordán. Entonces aparece el capítulo 2. En el capítulo 2 vemos cómo Josué mandó 2 espías a explorar la tierra prometida. Y estos espías llegaron a la casa de Rahab. Rahab era una prostituta que vivía en Jericó y esta ciudad iba a ser destruida. Entonces ella escondió a estos espías y reconocía que el Dios de Israel había hecho con ellos grandes cosas. Entonces allí le pidió a estos espías salvación para ella y también para su familia en el momento en que el pueblo fuese a conquistar Jericó. Y realmente es muy bonito ver cómo más adelante, en el capítulo 6, versículo 17, se comprueba y corrobora que definitivamente su fe la salvó. Ahora, encontramos el capítulo 3. En el capítulo 3, los israelitas cruzan el Jordán y allí ya el Señor empieza a confirmar ese liderazgo de Josué y para este cruce del Jordán, el Señor da las instrucciones de que los sacerdotes debían ir hacia el río y en cuanto tocaran el agua, el río iba a abrirse río arriba y ellos iban a poder cruzar. Vemos que efectivamente así fue y en el capítulo 4, ya al cruzar el río, entonces ellos construyen una señal en Gilgal con unas piedras como recordatorio de que Dios estaba con ellos, pero también de todo esto que había sucedido. Algo que me parece muy bonito de este capítulo es que recordemos que ellos, como fueron la gente joven del desierto, no habían estado en el cruce del mar cuando el pueblo de Israel salió de Egipto.
Luego aparece el capítulo 5. En el capítulo 5 vemos que se restablecen las ceremonias del pacto. Entonces hay cumplimiento del rito de la circuncisión, se celebra también la Pascua y es muy bonito como allí queda registrado que al día siguiente de la celebración de la Pascua, el pueblo de Israel empezó a comer de las cosechas de la tierra prometida, es decir, que cruzaron, celebraron, hicieron las ceremonias y empezaron a disfrutar de aquello que Dios les había prometido. Y hasta el momento iban como tal a conquistar las otras ciudades. Entonces, eso me parece muy genial. Y también recuerden que ellos durante el desierto venían comiendo del maná que caía del cielo. Entonces, en ese momento, cuando ellos empiezan a comer de las cosechas de la tierra prometida, el maná también dejó de caer. Y ya ahí finalizando ese capítulo, vemos que Josué tiene un encuentro con un comandante del ejército del Señor, que eso lo vimos en la trivia también pasada. Ahora llega el capítulo 6. En el capítulo 6 vemos la historia que probablemente todos sí o sí conocemos. Y si de pronto tú estás conectado y no te has unido a los devocionales con nosotros, sé que esta historia la has escuchado en algún momento. Y es la historia de la caída de Jericó. El Señor da instrucciones claras también de cómo debían marchar alrededor de esta ciudad una vez al día durante 7 días y el séptimo día 7 vueltas. Aquí una confesión, yo cuando niña como que creí con una idea errada de que solo eran 7 vueltas, pero eran 13 realmente. No leí bien, no leí completo el capítulo tal vez, pero recordemos que eran 13 vueltas. Y bueno, allí sucede todo lo de la caída de Jericó y algo muy lindo de este capítulo era lo que les decía cuando les hablaba del capítulo 2 de Rahab, y es que se ratifica la promesa, el cumplimiento de la promesa a Rahab de que no iba a ser destruida ni ella ni los que estuviesen en su casa. Y en el versículo 27 de este capítulo se menciona que el Señor estaba con Josué. Vamos al capítulo 7. El capítulo 7. Josué manda unos espías a Ai, que es la siguiente tierra que iban a conquistar. Juan dice que por la canción, sí, es probable que sea por eso. Y entonces Josué mandó espías a Ai, que era la siguiente tierra que seguía, el siguiente territorio, y vieron que era más pequeña, Jericó era tal vez más grande, entonces dijeron, no, con 3,000 guerreros que enviemos es suficiente, pero resulta que esa vez fueron derrotados. Y Josué le hace muchas preguntas a Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos derrotaron? Si tú nos dijiste que esta era la tierra, la íbamos a conquistar. Pues venían era a eso. Entonces el Señor le revela en los versículos del 11 al 12 qué fue lo que sucedió. Y le da indicaciones de cómo descubrir o identificar quién era la persona que había tomado el anatema, que ya hemos estudiado eso en el devocional y ahorita Dana también nos lo recordaba en la previa. Y pues allí entonces ya está la confesión de Acán y las consecuencias acerca de eso. Ahora, en el capítulo 8, sigue el capítulo 8, me gusta mucho que inicia, no tengas miedo ni te desanimes. Claro, ellos tal vez, y Josué al derribar Jericó y de la manera que lo hicieron, luego pasa lo de Ai, de pronto su ánimo se bajó y ya como que no, y ahora qué susto, y enfrentar otra vez y otra vez nos toca con ir a esta tierra de Ai. Pero el Señor le dice, no tengas miedo ni te desanimes. Y entonces, efectivamente, el Señor entregó a Ai en manos de los israelitas con toda una estrategia de guerra, así como lo descubrió, no sé si esa la descubrió Julián u otra persona, con una emboscada. Entonces ahí a los que les gustan las películas de acción y todo, yo sé que este capítulo les encantó. Y ya después del versículo 30, Josué construye altar y se cumplen las instrucciones dadas por Moisés en Deuteronomio 27 y 28. Recordemos que en estos capítulos de Deuteronomio 27 y 28 se habla de las maldiciones y bendiciones que el pueblo debía declarar al llegar a la tierra. Entonces aquí se da cumplimiento a eso y ese es el momento en que se van unas tribus hacia el monte Ebal y otras al monte Gerizim y desde allí declaran las bendiciones y las maldiciones respectivamente.
Bueno, en el capítulo 9 vemos cómo los reyes empiezan a tener temor de los otros territorios, empiezan a tener temor porque ven, nos están aquí derrotando, ya derrotaron a Jericó, mira lo que sucedió con Ai, empiezan a tener temor y se unen para luchar contra el ejército de Israel, pues al ver lo que había sucedido con Jericó. Pero al ver que era probable y era muy evidente la derrota, lo que hacen es recurrir al engaño para salvarse. Y allí es cuando Josué resultó haciendo pacto con sus enemigos y efectivamente no los destruyeron, es decir, no los mataron, pero desde ahí pues ese pueblo fueron como esclavos de ellos, les tocaba cortar la leña, llevar el agua y todo esto, pero pues no los pudieron destruir como estaba prometido por esa alianza que hicieron. Y ya en el capítulo 10, 11 y 12 vemos también más cosas relacionadas con la guerra. En el 10 se narra la derrota de los ejércitos del sur. Jerusalén también tuvo miedo del ejército de los israelitas y como ahorita tenían de aliados a los gabaonitas, que fue los que ellos no destruyeron anteriormente, entonces el rey Adonisedec, que era el rey de Jerusalén, se unió con otros reyes para ir en contra de los gabaonitas. Pero recuerden que los gabaonitas entonces le pidieron ayuda al pueblo de Israel y finalmente Josué fue detrás de ese ejército de los amorreos, que eran ese territorio que estaba unido, y derrotaron a todos los del ejército, de los ejércitos del sur. Algo que me parece muy chévere de este capítulo es que se menciona que en una parte cayó granizo de tal manera que mató a los enemigos y también allí menciona que el sol se detuvo porque el Señor, Josué también le pidió al Señor que se detuviera el sol y el sol se detuvo hasta que ellos derrotaron a todos sus enemigos. En ese momento también mataron a 5 reyes del sur y destruyeron las ciudades del sur. Ahora en el 11 vemos también los ejércitos del norte, así como la última palabra que ustedes descubrieron con la actividad con Dan. Los ejércitos del norte se aliaron al ver lo que estaba sucediendo, yo me imagino también muy temerosos, y ellos tampoco sobrevivieron, sino que fueron derrotados y destruidos. Ahora en el capítulo 12, que es el que ustedes no han leído, pero que también hace parte de lo que vamos a estudiar hoy, es que se mencionan los reyes del oriente del Jordán y también los israelitas los mataron a ellos y les quitaron su tierra. Bueno, allí se menciona como tal los reyes, perdón, todos los reyes que fueron destruidos, a los que les quitaron sus tierras y pues allí se hace como un listado y como un resumen, por así decirlo. Entonces, este es el resumen de lo que hemos estudiado, tanto de que hemos leído en la Biblia, en el libro de Josué, pero también que hemos visto en nuestros devocionales. Yo sé que Dios a cada uno nos ha hablado de manera particular, de una manera específica. A cada uno Dios nos ha dicho cosas muy puntuales en estos capítulos, tal vez en unos más que en otros, pero hoy me gustaría hablarles de algo también muy general. Y para eso me gustaría iniciar diciéndoles que el éxito de la conquista de lo que Dios le había prometido a los israelitas se basaba en la confianza que ellos tenían en Dios. Y esta confianza se evidenciaba a través de la obediencia. Entonces, yo pienso en esto y me gustaría que ahorita ustedes también lo pensaran para ustedes mismos. Yo sé que Dios también a ustedes les ha prometido muchas cosas, a nosotros nos ha prometido muchas cosas. Y definitivamente el éxito de conquistar todo eso que Dios me ha prometido y te ha prometido a ti que me estás escuchando ahorita, se basa en la confianza que tú tienes de Dios, pero esa confianza se evidencia a través de la obediencia. Entonces, cuando tú obedeces, tú demuestras esa confianza que tienes en Dios. Y en estos capítulos vemos que no es solo un decir, confío en Dios, sino que realmente es evidenciarlo pues con acciones, ¿no? Y la obediencia fue el primer requerimiento
que Dios le dio a Josué. Y eso lo vemos en Josué 1:8. Yo lo voy a leer en Reina Valera, ustedes lo pueden leer allí en la versión que ustedes tienen. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y dice Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y me gusta mucho ver cómo el Señor prácticamente le dice a Josué, si confías, obedece, y si obedeces, te irá bien. Pensar en que el Señor cuando le decía, sé fuerte y valiente y ten cuidado de obedecer, le decía en el versículo 7 de este mismo capítulo, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas ni a derecha ni a izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Ese esforzarse y ser valiente no era esfuérzate y sé valiente porque tú tienes un ejército y tienes todas las herramientas, las estrategias y tú mismo con tus fuerzas los derribarás porque te echó el más fuerte. No, sino es esfuérzate y sé valiente para obedecerme y confiar, o sea, confiar a través de la obediencia. Y entonces así te irá bien y prosperarás en todo lo que hagas. Y sé que obedecer no es fácil porque yo también en muchas ocasiones he sido desobediente. Pero vamos a ver unos ejemplos puntuales en estos capítulos que vemos a través de la obediencia y cómo se vio reflejada esa confianza en Dios a través de la obediencia en algunos personajes o grupos de personas particulares. Y la primera que vamos a mencionar es Rahab. Rahab evidenció su obediencia al colgar un cinto rojo en su ventana y reunir a la familia en su casa. En Josué 2, 18 al 21, dice, cuando entremos en esta tierra, eso le dijeron los espías a ella, cuando entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar. Y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. Si salen a la calle y los matan, no será nuestra culpa. Pero si alguien les pone la mano encima a los que estén dentro de la casa, nos haremos responsables de su muerte. Sin embargo, si nos delatas, quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento. Y miren lo que dice el 21. Acepto las condiciones, respondió ella. Entonces Rahab los despidió y dejó la cuerda escarlata colgando de la ventana. Vemos la confianza que Rahab tenía en Dios porque lo reconocía. Recuerden que ella sabía lo que iba a suceder y me gusta que en el versículo 11, en la última parte, dice que Rahab le dijo a los espías, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y entonces podríamos decir, ay sí, Rahab confiaba porque sabía que Dios era supremo y así lo declaraba, pero no. Había una instrucción clara y había algo específico que se le había dicho a Rahab y no bastaba con que ella dijera yo confío en que ellos me van a salvar, sino que ella debía obedecer a esa indicación de colgar ese cinto rojo y de que su familia estuviese dentro, porque el que no estuviese en su casa iba a ser destruido. Vemos entonces cómo se evidencia esa confianza en Dios a través de la obediencia en Rahab. Pero ahora vamos a otro capítulo y vemos a los sacerdotes. Los sacerdotes también evidenciaron su confianza en Dios a través de la obediencia al caminar en el río Jordán con el arca. Vemos en el capítulo 3, versículo 8, está la instrucción. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río del Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Más adelante en el 15 dice, era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí,
a la altura de una ciudad llamada Dan, que está cerca de Zaretán. Bueno, y ahí ya sigue describiendo lo que sucedió. Pero a lo que voy es que los sacerdotes también recibieron una instrucción clara. Ellos debían tomar el arca, caminar, marchar, y al momento en que llegaran al borde del Jordán, el Jordán se iba a abrir hacia un lado y ellos iban a poder pasar. Y esto también pienso yo que confiamos en Dios. Dios nos ha prometido cosas, a ellos Dios les había prometido conquistar los territorios después del Jordán, pero ellos tuvieron que marchar. Ellos no se quedaron quietos esperando a que el río se abriera y ahí sí cruzamos, sino que ellos hasta que sus pies tocaron el agua, el río se hizo a un costado. Entonces vemos también que el milagro y esa respuesta que Dios ha prometido y lo que Dios ha prometido se cumple también mientras caminamos y mientras nos dirigimos en obediencia. Si ellos hubiesen dicho, no, ¿qué tal? Es mentira, o no confían en Dios y prefieren no obedecer, se hubiesen quedado del otro lado del río y nunca hubiesen podido pasar. O les hubiese tocado dar muchas más. Bueno, no sé. Pero aquí a lo que voy es que realmente ellos decidieron seguir esa instrucción que se les había dado. Ahora, por otro lado, vemos también el pueblo de Israel. Ellos apenas cruzan el Jordán, reflejan obediencia y también evidencian esa confianza en Dios al hacer el rito de la circuncisión. Esto se ve en el capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice, en esos días el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel en Gibea Haaralot. Entonces vemos que este rito de la circuncisión era algo que ya estaba establecido tiempo atrás, que todos los israelitas que salieron de Egipto lo habían practicado, pero que estas personas que ahorita estaban ingresando a la tierra prometida y que iban a conquistar lo que Dios les había prometido, no lo habían practicado. Y entonces el Señor el Señor le dice a Josué que preparara cuchillos y los circuncidara, y pues esto iba también a debilitar al ejército, ¿no? Vemos en el capítulo 5:8 que dice, después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Entonces, yo pensaba, y también es como, wow, o sea, ¿por qué no los circuncidó antes de cruzar el territorio donde ya estaban sus enemigos? Sino después de que cruzaron es que queda registrado que los circuncidaron, o sea, si los circuncidaron estaban débiles y circuncidaban a los hombres, entonces los hombres de guerra estaban vulnerables. Quiere decir que en el momento de que si los ejércitos se hubiesen dado cuenta, hubiesen querido de los otros territorios venir a atacarlos y a destruirlos, lo hubiesen hecho también con facilidad porque estaban en una situación vulnerables. Pero aún así, ellos obedecieron lo que estaba estipulado y mostraron su confianza en Dios en la obediencia. Confiaron tanto en Dios que sabían que debían cumplir con eso, pese a que era una situación que los iba a debilitar, y confiaban en que el Señor pues los iba a guardar y proteger mientras también se recuperaban. Y también vemos la obediencia al celebrar la Pascua. En el 5:10 es donde se menciona que mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Entonces también obediencia en cumplir esos ritos y ceremonias que estaban estipulados. Pero también otro momento en que el pueblo evidencia esa confianza en Dios a través de la obediencia se registra en el capítulo 6. Y es la historia que yo les decía antes, que todos ya tal vez es la más conocida para nosotros. Y el pueblo de Israel
aquí en este obedece la estrategia para conquistar Jericó. Recuerden que ellos debían dar en total 13 vueltas. La cancioncita ahorita que Juan nos recordaba que los israelitas le dieron 7 vueltas. No, realmente eran 13. Sí dieron 7, pero el último día. Entonces, pensando un poco, era rodear las murallas de esta ciudad. Digamos que esta ciudad, la caminata representaba 1 hora, era 1 hora caminando. Y esto lo tenían que hacer durante 7 días al salir el sol. Entonces en la mañana se levantaban muy juiciosos, daban la vuelta y regresaban. Pero el último día eran 7 vueltas. Quiere decir que si cada día era 1 hora, ese día fueron 7 horas caminando. Quiere decir que si lo hacían al salir el sol, o sea, a las 6 de la mañana, fue casi hasta mediodía que ellos caminaron. Y una instrucción también clara en cuanto a esto que Josué les da es que no hablen, que permanezcan callados y que solamente hasta el momento que tocaran las trompetas y le dieran la indicación a él, que él diera la indicación también, todos iban a gritar. Pero entonces, imagínense a este pueblo caminando, tocando trompetas, desgastante a las 6 de la mañana, toda una mañana caminando y marchando. Eso debió ser agotador. Y uno diría, vinimos a derrotar un ejército con una caminata, o sea, ¿es en serio? Sí, pues no lo tenemos que derrotar, es a filo de espada y la guerra y todo, y de una vez vamos y nos metemos en su territorio y los acabamos. Pero la instrucción también allí era clara y ellos obedecieron. Y algo que me llama la atención también es que Josué les dice que permanezcan en silencio. Y yo también pienso que de pronto a veces si ellos se hubiesen puesto a hablar estarían allí cada uno apenas una vuelta. ¿Y cuántas nos faltarán? ¿Y será que esto sí funcionará? Y bueno, tantas cosas. Pero el obedecer también en silencio y confiar real, o sea, demuestra también que confiamos en Dios. Y es una evidencia muy grande de que el pueblo confiaba en Dios y que si Dios le había dicho al pueblo que dieran las vueltas y que los muros se derribarían, eso iba a suceder y ellos lo que tenían que hacer era simplemente marchar, andar y evidenciar la confianza en Dios a través de la obediencia. No sé hasta aquí cómo vamos, no sé si ustedes me dan manito arriba si vamos bien o si vamos perdidos, manito abajo como no entiendo, no sé. Pero básicamente lo que hemos visto hasta el momento, y si de pronto alguno de ustedes se conectó más tardecito y no alcanzó a escuchar desde el inicio, es que hemos visto cómo evidenciamos la confianza en Dios a través de la obediencia. Y vimos a Josué, a Rahab, a los sacerdotes, al pueblo de Israel. Pero nos encontramos luego con Acán. Acán es un ejemplo de lo que sucede cuando no confiamos en Dios y por ende, si mi confianza en Dios se evidencia a través de la obediencia, mi desconfianza en Dios o mi confianza en mí mismo, en mis creencias o en mis ideas, se evidencia a través de la desobediencia. Y en Acán vemos en el capítulo, ahí en sus Biblias, ustedes pueden leer conmigo, del 6, en el capítulo 6, del 18 al 19, el Señor le da una indicación clara, ¿no? Que ellos deben dar las vueltas y que después iban a gritar y todo esto, pero también lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, que en la otra versión hablaba del anatema. Pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor. Y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Aquí también había una instrucción muy clara. La instrucción fue, no se queden con ninguna cosa destinada para ser destruida. Pero luego nos
narra en el capítulo 7 que ellos van a enfrentar a Ai y son destruidos. Y en el versículo 11 de ese capítulo 7, recuerdan que cuando les hice todo el intro, les comentaba que Josué le empieza también como a preguntar a Dios, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué si tú nos prometiste que los íbamos a derribar a nuestros enemigos? ¿Qué sucedió? En el versículo 11 dice, el Señor le dice a Josué, Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esta razón los israelitas huyeron derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Y vemos aquí cómo Dios revela qué fue lo que sucedió. Y luego, más adelante, finalmente, después de lo que sucede, que van identificando de lo macro hasta llegar a Acán, ven que Acán era el que había pecado, el que había cometido pecado. En el capítulo 20, en el versículo 20, 21 de este mismo capítulo, dice, Acán respondió, cuando ya lo descubrieron, es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Y allí ya Josué manda unos hombres para que investiguen todo eso y en el versículo 25 vemos la consecuencia. Y dice, luego Josué le dijo a Acán, ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Y allí vemos el ejemplo de Acán. Acán no acató lo ordenado. Había una instrucción que uno dice, es clara, pues Dios les dijo, vayan y destruyan todo, no tomen nada para sí. Pero Acán no lo hizo de esa manera y esto trajo confusión y también derrota al pueblo cuando ellos fueron a enfrentar a Ai. O sea, lo afectó, fue algo que no lo afectó a él en ese momento. Bueno, sí, porque derrotaron a su pueblo, pero también al pueblo, se involucró más personas, no solamente fue él. Y luego vemos también la consecuencia ya final, es que trajo muerte para él y también para su familia. Y vemos, esto es un ejemplo de cuando una persona hace las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Hasta el momento veníamos viendo ejemplos donde había una instrucción y entonces las personas hacían tal cual Dios les había indicado, pero aquí a Acán le pareció, según esta versión, decía, lo deseaba tanto que lo tomé. O sea, dejó en su momento, no reflejó esa confianza en Dios a través de la obediencia, sino que prefirió desobedecer porque simplemente lo deseó, le gustó, le pareció tan llamativo que no lo quiso dejar y Dios para él tenía como tal una tierra para su descendencia y todo, una tierra y todo lo que les iba a entregar, pero él quiso tomar ese manto babilónico y esas monedas de plata y se perdió de disfrutar todo lo que realmente Dios tenía para él y para su descendencia por algo que a él le pareció algo que él deseó y que le pareció también llamativo. Entonces, hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Pero esto también me lleva a pensar, y con esto quisiera concluir, es que la obediencia es paralela a la dependencia de Dios. Entonces lo voy a repetir para de pronto las personas que toman nota. La obediencia es paralela a la dependencia de Dios. Y esto lo vemos en el capítulo 9.
Ya ustedes saben lo que pasó en el capítulo 9. De por sí el devocional estaba súper bueno. Si ustedes no leyeron este devocional, váyanlo y revísenlo todos. Pero este también es muy interesante. O en este capítulo me gusta mucho. Pero vemos en este capítulo 9 que llegan los gabaonitas, temerosos de lo que iba a suceder con ellos, de que vienen a matarnos, a destruirnos, y lo que hacen es engañar al pueblo, engañar a Josué. Y se hicieron pasar por personas de tierras muy lejanas y entonces les mostraron como las pruebas, ellos como que dijeron y cómo sabemos que no son nuestros enemigos, pero finalmente pues viendo a su vista pues todo se veía bien, sí, nos están diciendo la verdad, lo que ellos nos dicen es cierto. Y quiero resaltar el versículo 14 de este capítulo, del capítulo 9. Dice, entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, que era como la prueba que ellos llevaban, que definitivamente venían de tierras muy lejanas. Y dice, pero no consultaron al Señor. Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Y podríamos decir que a Josué en este punto se le fueron las luces. Y yo pensaba y decía, bueno, hay instrucciones muy claras, o sea, la instrucción a Rahab fue, cuelga un cinto rojo en tu ventana. La instrucción a los sacerdotes fue, caminen con el arca y acérquense al río y se abrirá. La instrucción al pueblo de Israel de celebrar los ritos y la Pascua también era muy clara, de la circuncisión era muy clara. La instrucción de cómo iban a conquistar Jericó, las vueltas que tenían que dar, si tenían que gritar o no gritar, todo era muy claro. Hasta la instrucción de Acán era también muy clara, no debes tomar nada de ese botín. Pero podríamos pensar que aquí no había, o sea, sí había una instrucción clara de que no iban a hacer alianza con sus enemigos, de que todos sus enemigos más bien debían ser derrotados, ya el Señor le había dicho que todos los de esa tierra iban a ser derrotados, pero probablemente aquí como la instrucción no estaba tan fresquita, fue una situación. Y yo lo traía también a mi vida y quiero que pensemos un poquito en eso, y es que a veces hay instrucciones muy claras de Dios y Dios te dice, haz esto o no hagas esto. Pero a veces llega una situación en la que probablemente ya Dios te habló, pero tú no lo tienes todavía claro. Pero cuando llegue esa situación, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? Podríamos pensar, ay, es que ya esto lo he vivido antes y entonces pues nada, lo actúo como ya he actuado antes. O realmente consultamos a Dios y le preguntamos a Él qué hacer. Por eso digo que la obediencia es paralela a la dependencia de Dios. Cuando Josué miró y vio que los gabaonitas definitivamente revisaron su alimento, él confió en lo que él vio, pero cometió un error de no consultar a Dios. Nosotros vemos muchas cosas también, pero ¿qué tanto estamos consultando a Dios? Y ese consultar a Dios es hacerlo constantemente. Pero para yo consultarle a Dios constantemente sobre algo que Él quiere que yo haga, o preguntarle, y en esta situación, ¿cómo quieres que yo actúe? ¿Cuál es el paso que debo dar o qué puedo hacer? Eso solamente lo logramos si dependemos de Él. Si no somos como Acán y no dependemos de mí, de lo que yo creo, de lo que yo veo, de lo que yo supongo que puede suceder, sino realmente que yo dependo de Dios y le consulto. ¿Cuántas veces hemos dicho, o has dicho tú directamente, confío en Dios, yo confío en Dios? Y vemos en muchas personas, cristianas, no cristianas, como tal, hay personas que no van a una iglesia, nada, pero yo confío en Dios, Dios me guarda, Dios me cuida, Dios me protege.
pero realmente le obedeces, o sea, evidencias esa confianza en Dios al obedecerle, al obedecer sus mandamientos, al obedecer su palabra, al obedecer cada una de las instrucciones que te ha dado. ¿O confías más en ti y en tu propia prudencia y en que lo que yo hago yo determino, soy quien determino si está bien o está mal? ¿O a quién obedeces ante una situación? También, ¿cuántas veces, de pronto ese no es tu caso y tú dices, no, yo obedezco, no sé qué, pero cuántas veces también hemos dicho que confiamos en Dios y no le consultamos, es decir, no dependemos de Él? Probablemente también muchas veces hemos dicho, ay, yo confío en Dios, pero realmente hago lo que yo quiero y no le consulto nada. Entonces, ¿estar evidenciando realmente mi confianza en Dios? Mucha gente conoce y mucha gente sabe que Dios existe, pero realmente de allí a confiar y realmente de allí a, o sea, pasar de esa parte de apegarme a la palabra de Dios. Yo puedo ser muy apegado a la palabra de Dios, pero realmente puedo no creerla lo suficiente para depender completamente de que realmente Dios está, de que realmente Dios va a responder, de que realmente mi confianza en Él se refleja y se evidencia a través de la obediencia. Yo no sé cómo estás reflejando la confianza en Dios. Yo no sé qué tanto confías en Dios, eso solamente lo sabes tú y Él. Y si hablamos que la confianza en Dios se refleja a través de la obediencia, yo no sé qué tanto estás obedeciendo lo que dice en la palabra o cosas puntuales que Dios te ha hablado hasta el momento que debes o no debes hacer. Pero sí quiero que medites en eso. Y si realmente tú quieres evidenciar esa confianza en Dios y si realmente tú dices, yo confío en Dios, que esa confianza en Dios llegue a tal punto de que se refleje en la obediencia, así como Rahab lo hizo, así como los sacerdotes lo hicieron, así como el pueblo de Israel lo hizo, y no que actuemos y sigamos actuando como Acán. Bueno, eso era lo que quería compartirles. Me gustaría orar con ustedes antes de terminar y pues allí donde ustedes están, cierren sus ojos. Si de pronto están con mucha más gente, pues eviten distraerse un poco. Y oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que así como tú le dijiste a Josué en un momento, sé fuerte y valiente y guarda mis mandamientos, así también tú esperas que nosotros tengamos esa fortaleza y valentía para guardar tu palabra, para realmente seguir cada una de las instrucciones que tú nos has dado. Y yo te pido, Señor, que cada uno de los que hemos escuchado esta palabra podamos atesorarla en nuestros corazones, Dios, y podamos realmente reflejar y evidenciar nuestra confianza en ti a través de la obediencia a Dios. Es tan difícil obedecer, Señor, en unas situaciones. A veces nos cuesta, Señor, realmente porque no vemos las cosas, Señor, sino hasta cierto punto, pero sabemos que tú, quien ves más allá y nos llama, Señor, a actuar, es a quien debemos obedecer, porque sabes el plan completo, Dios. Y yo te pido que nuestra confianza en ti pueda ser aumentada y que nuestra dependencia de ti, Señor, también pueda ser aumentada, pero que esa confianza y dependencia se pueda reflejar, Señor, en obediencia a tu palabra, en obediencia a tus instrucciones, Señor. Sabemos y reconocemos que con nuestras fuerzas no podemos, que realmente necesitamos de ti, que realmente
Es contigo, Señor, que podemos conquistar y que podemos tener éxito, Señor, en todo aquello que tú nos has prometido. Pero yo te pido, Señor, que tú a diario nos permitas apropiarnos de esta palabra, Señor, y que en esta semana podamos aplicarla y que tal vez si llegan momentos en que no sabemos qué hacer, podamos consultar a ti, Señor, para que tú nos des respuestas, Señor, y nos direcciones. Y que tú, Señor, en esta semana permitas que cuando nos enfrentemos a situaciones, Señor, donde está el acatar tu mandamiento o no, nos des esa fortaleza para poder hacerlo, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de los jóvenes que ha visto este live, para que tú, Señor, nos sigas hablando a través de este libro de Josué y que tú, Señor, nos permitas también a nosotros ver el cumplimiento de esas promesas, Señor. No queremos atrasar más promesas, Dios. No queremos atrasar más el plan y el propósito que tú tienes para con nosotros, Dios. Y por eso hoy, Señor, te queremos obedecer mucho más, Señor, con mayor entendimiento, Dios. Te doy muchas gracias por todo lo que tú vas a hacer en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, hasta aquí ha llegado nuestra clase el día de hoy. Fue un placer compartir con ustedes. Los quiero un montón, les mando muchos abrazos. Nuestro próximo encuentro es el viernes, tenemos live. Empezamos nuevo tema, entonces está muy interesante. Si ustedes se perdieron algunos de nuestros lives, pueden revisarlos nuevamente, quedan ahí creo que en IGTV están quedando. Y entonces nos vemos el viernes a las 8 de la noche. De todos modos, sigan estudiando los devocionales, sigan estudiando Josué y nos vemos el próximo domingo también con la clase de lo que continúa de este libro. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga y que tengan bonita semana. Ay, y también nos vemos ahorita. Cada uno de ustedes se conecta luego en YouTube, en el canal de la iglesia. Entonces, en el canal Iglesia CS, allí tendremos nuestra celebración dominical. Les mando un abracito, que estén muy bien. Chao.